es ágape, fileo, es eros. Todo tiene que ver con los sentimientos, ¿no? El amor es el amor que siente uno de atracción por la compañera de la vida. El amor fileo, un amor más bien familiar, el amor ágape, con el cual se relaciona hacia un amor que fluye desde el corazón, un amor entrañable. Pero por supuesto tiene que ver con definiciones griegas más bien, que viene del latín, que no tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que sería el verdadero amor. A mí siempre, cuando hablo con mi hijo, por ejemplo, les suelo decir que a mí me gusta más bien la definición etimológica de la palabra amor. Porque la palabra amor es una palabra compuesta, según nuestra lengua. Está una preposición y mor. Una preposición a que significa sí, mor, que viene del latín mort, que significa muerte. O sea que básicamente para nosotros los que entendemos la lengua castellana, entendemos que el amor es sin muerte. ¿Por qué a veces las parejas fracasan? Porque meten cosas que traen muerte a la pareja. ¿Por qué las sociedades se quiebran? Porque introducen cosas que traen muerte. Porque a veces las iglesias se fracturan, las relaciones se rompen. Porque meten cosas que traen muerte. ¿Pero qué dijo el Señor? Yo vine para traer ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Porque Él es sin muerte. Eso es amor. Cuando tenemos verdaderamente esto, lo que es el amor, sabemos que cuando vamos a concurrir a cualquier tipo de relación, de interacción, como fuese, nunca vamos a hacer un proyecto hasta de decir vamos a introducir cosas que puedan lastimar a la otra pareja. La expresión del amor no significa lo que el amor o lo que la otra persona me pueda reportar a mí, sino lo que yo pueda entregar a la otra persona. Es por eso que la definición hebrea es la mejor de todas cuando hablamos del amor. Para el hebreo, del cual viene nuestra fe, el amor no tiene nada que ver con un sentimiento. No hay un suspiro grande por esa mujer, ¿no es cierto? No, el amor es solamente una decisión. ¿Usted sabe? Ese amor es una decisión. Y todos los días Dios nos llama a decidir. ¿Qué te dijo Isaac? Sígueme. Solamente eso. Está bien, lo recibiste. Sígueme. Y la decisión es permanecer hasta el fin, siguiéndole para ser salvo. Es una decisión. ¿Cuántos de ustedes, hombres, se levantan muy temprano y deciden ir a trabajar? Porque tienen familia, tienen esposa y tienen hijos. Esa es la expresión del amor. Dios pide que decidamos todo el tiempo. ¿Usted sabe que Dios decidió por nosotros? Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Se van a acordar de ese? Isaías 43:25. Soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe lo que hizo Dios? Déjeme parafrasearlo así en correctivo. Él tomó la decisión de olvidarse con tal de restaurar su relación conmigo, porque me ama. Él decidió olvidar todo lo que ustedes han hecho, por más que son malísimos, con tal de restaurar su relación con cada uno de ustedes. Sin embargo, a veces nosotros queremos olvidarnos. Nos cuesta perdonar. Pero cuando entendemos al corazón de Dios y se empieza a desnudar delante de nosotros, ¿por qué no perdonar? ¿Por qué no olvidar? ¿O acaso somos mejores que Dios? Si Él decidió olvidar, con tal de restaurar su relación conmigo. Es por eso que yo soy una persona que trato de no buscar ni tener rencor. Trato de olvidar rápido. Porque si no, ¿sabe qué? Estaría atentando contra el amor de Dios. Y cuando te dice, ¿sabe qué? Amarás al Señor tuyo con todas tus fuerzas. ¿Sabe lo que te está diciendo? ¿Sabe qué? Quiero que decidas darme todas tus fuerzas para que te servirme. Que si vos me das todas tus fuerzas, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar verdaderamente la vida. Porque ese es Dios. Un Dios de decisiones constantes. Un Dios que decide amar más allá del sentimiento. Un Dios que decidió olvidar. Entonces, cuando uno empieza a entender lo que es el amor de Dios, entiende cómo trata a cada una de las personas. Cómo Él decide, aunque seamos pecadores, aborreciendo lo que nosotros hacemos, pero aún así dice la Biblia que Él permanece fiel. Son cosas que quiero que usted lleve por el resto de sus vidas. La palabra fiel no significa que está todos los días contigo, aunque está todos los días contigo. La palabra fiel significa que Él permanece creyendo en vos, Isaac.
Él cree que vas a hacer lo que vas a hacer porque Él cree en ti. Imagínate, no solo decidió olvidar para restaurar su relación contigo, sino también te dice, yo creo en vos. Creo que lo vas a lograr, creo que vas a construir, creo que vas a forjar una buena familia, creo que vas a construir un ministerio glorioso, creo que vas a llevar a muchos a los pies de Cristo. Yo estoy creyendo porque soy fiel y creo en ti que vas a ser un empresario exitoso y que vas a vivir una vida triunfante en todas las áreas de la vida porque te diseñé para que seas exitoso. Y porque sigo confiando en ti a pesar de todo, porque eres amor. Entonces, cuando empezamos a descubrir esto, nos damos cuenta que existe ese Dios de amor y que es amor y que siempre va a decidir por nosotros. Y le dije, tal vez pueda cerrar la introducción, pero rápido voy a terminar, porque esta noche necesitamos la administración del amor de Dios. ¿Qué me daréis? Dice, para que yo les entregue, dijo Judas. Y le dieron 30 piezas de plata. Nadie habla de Judas, ¿eh? ¿Vamos a seguir predicando sobre Judas? Una locura, ¿eh? Pero ¿saben una cosa? Esta mañana me estuvo ministrando el Señor acerca de esto. Me llenó el corazón. Estuve buscando, usted sabe que el nombre de Judas tiene un doble significado. Estuve buscando un transcriptor y significa guiado por el Señor y significa alabado. Una locura, ¿eh? Porque ¿sabe qué? Guiado por el Señor, nunca. Planeó una conspiración más grande y le entregó al Señor. Sería como guiado por Satanás este tipo. Y sabe que su nombre hasta el día de hoy es conocido como el que lo entregó. O sea que alabanza por su nombre no hay nada, más bien deshonra. Pero estaba ahí junto al Señor. Estaba ahí. Y ¿saben una cosa? Era objeto del amor de Dios. Era objeto del amor de Dios. Dios lo amaba. Por eso cuando termine yo les voy a descubrir al corazón de Dios. Entonces se me ocurrieron 3 cosas a pensar para compartirles a ustedes. Número 1, su relación con la bolsa de la ofrenda. ¿Usted sabe que era el administrador de la iglesia, Judas? Era un capo el tipo. Número 2, su relación con los otros discípulos, de pensar. Y número 3, su relación con el Señor. Para compartir así muy rápidamente. En cuanto a su relación con la bolsa de ofrenda, no podemos sino destacar que era muy hábil para los números. Judas no sé si habrá sido contador en aquellos tiempos, pero evidentemente que si el Señor le dio la administración de la finanza de lo que sería su iglesia, es que era un hombre muy preparado, muy apretado, que sabía. Mire que tenía otro que era recaudador ahí, Mateo, pero evidentemente en el tema de los números, Judas era el mejor. Ahora usted me decir que traicionó, como leímos, por 30 monedas de plata, que sería otro tema. Sí, pero me parece que su ministerio estaba más bien relacionado a su capacidad. Y bueno, pero no lo traicionó por eso, sino porque le traicionó porque amaba el dinero. Por el cual la Biblia dice que muchos fueron traspasados de dolores porque amaron más el dinero. Pero más allá de pensar en el dinero, yo le dije, bueno, lo primero que quiero mostrar acerca de Judas es su relación con la bolsa de las ofrendas. Pero como quiero desnudar el corazón de Dios, no puedo hacer otra cosa que hablar del corazón de Judas. Y no tengo que hablar de que le estaba robando, ni nada, ni pensar en diezmo, ni ofrenda. No, nada de eso. Sino que pienso 2 cosas así. O sea que Judas era un hombre que juzgaba la administración de las otras personas. ¿Se acuerdan allá en Betania cuando María viene y rompe un frasco de alabastro puro y le tira a los pies del Señor y le enjuga con sus cabellos en un acto de alabanza donde el lugar se llena de ese aroma hermoso? ¿Y qué hace Judas? Empieza a juzgar la administración de esta mujer. No, sería mejor, dijo, que eso que vale, que son 300 denarios, hubiésemos vendido y dado a los pobres. Empezó a juzgar la administración de otros y empezó a generar animosidad en el ambiente. Miren que el Señor lo amaba, lo tenía en alto aprecio, pero él empezó a juzgar la administración de otra persona. Por eso en esta noche vamos a aprender inclusive nosotros cómo nosotros debemos ser. Número 1, juzga las administraciones de otros. Miren, en esta noche si Dios no va a administrar, nunca más vamos a juzgar a nadie. Nunca más, por malo que lo veamos, no vamos a juzgar, porque no sabemos si Dios está tratando con una persona. Como en este caso María, que se dice que era una prostituta, que se había convertido.
verdaderamente, del cual todos hoy recuerdan y cuántos predicadores hoy hablan de ella. Sin embargo, había alguien que era llegado discípulo del Señor, apóstol del Señor apartado por él, que estaba juzgando la administración de esta mujer. Y miren, si me quedase ahí le diría hasta que le estaba poniendo precio a esa mujer, porque a veces ese es el problema. Le ponemos precio a la gente cuando la gente tiene un valor. Entonces lo primero que uno ve aquí es que este hombre juzga la administración de otros. Pero lo segundo que yo veo cuando veo en función a la bolsa de las ofrendas, en función y viendo lo que es un corazón ladrón, es que hace inversiones pésimas, inversiones egoístas. Usted se ha puesto a pensar, por eso pusimos ese versículo, Mateo 26, versículo 15. ¿Por cuántas piezas le vendió? Por 30 piezas, 30 monedas vendió el tesoro del cielo. Sin embargo, estaba juzgando la administración de la otra, que era por 600 denarios. Para él valía mucho más el de él, el frasco de alabastro, que el tesoro del cielo. Y ese es el problema de la gente como Judas, que tiene un corazón ladrón. Hay cosas en la vida que valen más que el Señor. Por eso hacen inversiones egoístas en la vida. Judas dijo que el precio del Señor eran 30 piezas de plata, 30 monedas. Cuando yo les miro a ustedes, yo no les puedo poner un precio a ustedes porque ustedes tienen un valor intrínseco, incalculable. El Señor se humilló y vino y soportó lo que soportó para darles valor a sus vidas. Y esto de siempre, cada vez que juzgamos, ponemos precio a una persona que vale mucho, que quizás sea la persona que va a cambiar la historia. Pero esto pasa siempre. ¿Se acuerdan cuánto le cobraron por sus hermanos por José? 30 piezas también. ¿Usted cree que ese era el precio de José? ¿O el valor que José tenía? El hombre que iba a salvar de la miseria del mundo, el ministro de Economía de Egipto, que iba a traer bienestar. Entonces, recuerden, cuando vemos la relación con la bolsa de ofrendas, no les hablo de dinero, pero hay gente que a veces tenemos corazones ladrón. ¿Por qué? Porque juzgamos a la administración del otro y hacemos inversiones egoístas en la vida. Pero ese era Judas. Pero les dije, había algo que me impresionó, porque también había una relación entre sus discípulos. Dice que en el Hechos 1:17, no lo ponga, dice, era contado entre nosotros y tenía parte del ministerio. ¿Usted sabe que nadie desconfiaba de Judas? Dicen los discípulos, era contado entre nosotros y tenía parte del ministerio. Usted, si se pone a pensar, se va a dar cuenta, él ni siquiera era galileo, sino de Judea, nombrado el que lo entregó, que es como un sobre todo que lo hacía repelente, ¿no es cierto? Y que de hoy nadie quiere predicar, sino que hoy me estoy animando yo a compartirlo, porque creo que es una noche propia. Sin embargo, 3 años caminó con el Señor Jesús y nadie desconfió de él. Él estaba asociado a la actividad secular, a la actividad social. Por eso nadie le cuestionaba, porque él recaudaba, compraba y daba a los pobres. Aunque por ahí robaba también. Entonces cuando él dijo, ¿no es cierto?, podríamos haber venido a los pobres. Claro, los otros discípulos, sí, ese era el trabajo de él. Él hacía bien ese trabajo. Era contando entre ellos, tenía parte del ministerio. Jesús le había confiado toda la bolsa, toda la recaudación. Él influenciaba sobre los otros. Probablemente era el que menos conflicto generaba entre todos ellos. Era parte de la asociación de la iglesia que se encargaba de los pobres, las viudas y las desamparadas. Es increíble. Sin embargo, era contado entre ellos. Era miembro de la iglesia.
Tal vez tenía credencial de membresía, como en algunas denominaciones, ocupaba una función, a lo mejor era influyente, a lo mejor se paraba, como yo, a hablarles, cuando el Señor le daba una oportunidad, pero sin embargo no tenía una nueva vida. Y el amor de Dios te lleva a una nueva vida. Pero quiero cerrar con esto, que es importante. Como te decía, tenía un número, tenía una función, era contado, tenía parte del ministerio, pero no era un verdadero seguidor de Cristo. Acá hay que asegurarse que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que vivamos con Él. Pero les digo, lo que más me impresionó es que siempre Jesús sabía de lo que había en el corazón de Judas. Él sabe que conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabía que lo iba a entregar. Eso uno ve en Juan 6:64. Y ahí es donde yo me quiero detener tal vez un poquitito ahora, porque es el remate de esta historia de su relación con el Señor. Alguna vez él estuvo en esa última cena con el Señor, y dice que en un momento, ¿se acuerda que Juan se sentaba a la derecha? Era el amado del Señor. Y él se le acerca y le habla. Y el Señor le dice, lo que debas hacer, hazlo pronto. Y quiero que pongan cuidado. Juan estaba a la derecha, y si me tengo que acercar para hablarle, tiene que estar necesariamente al otro lado, a la izquierda. O sea que Judas ocupaba un lugar muy importante en la mesa del Señor. ¿Se da cuenta? En la mesa del Señor él estaba a la izquierda del Señor. Tenía lugares de mayor privilegio que los otros apóstoles. No solo eso, sino que cuando esa noche, ustedes después lean en su casa la historia, y entra Judas y dice que el Señor enjuga un pedazo de pan en el vino y le pone en la boca. Eso es el bocado al convidado especial. No solo que tenía un lugar especial, sino que también era el convidado especial en la mesa del Señor. Y el tipo estaba ganando la peor de las tradiciones de la vida. Y les digo, el Señor lo sabía, todos sabían lo que iba a hacer. Y ahí me empiezan a surgir una cantidad de preguntas. Y no solo eso, ¿sabe qué es lo que más me impresiona verdaderamente? Que cuando lo va a entregar allá en el monte de Getsemaní, ¿se acuerdan? Le dice estas palabras, porque viene Judas y le da un beso para señalarle quién era Jesús. Y le dice con otro Señor, con un beso me entregas, amigo. No solamente tenía un lugar especial, le dio el convocado del convidado especial, sino que era el amigo del Señor. ¿Usted se da cuenta? La actitud de este personaje. Y eso que el Señor podía ver lo que los otros no veían. Veía las manos, veía el corazón de Judas, veía las palabras, veía el espíritu mismo de Judas, veía su estado de conciencia, sabía que era el traidor y sin embargo seguía amándole. Sin embargo seguía amándole. Y cada instante que estaba con él le seguía dando una oportunidad más en la vida. Entonces a mí me lleva a preguntarme, hablarlo personalmente, tal vez a ti también esta noche te lleva a preguntarte algunas cosas. Así como, ¿por qué Jesús seguía tratando con Judas? ¿Por qué Jesús sigue tratando conmigo? ¿Por qué le siguió dando la oportunidad a Judas de volverse atrás de sus intenciones? ¿Por qué nos sigue dando la oportunidad de volvernos atrás de nuestras intenciones que no tienen mucho que ver con la voluntad de Dios? ¿Y por qué el Señor eligió a Judas y sabía que iba a llegar a ser lo que fue? ¿Y por qué te eligió a vos y me eligió a mí? Hay veces que tenemos que preguntarnos y decir, ¿y si me miro a mí mismo? ¿Y si de pronto en un momento me detengo en esta vida vertiginosa y me pongo delante del espejo y empiezo a decir, Señor, ¿por qué seguís tratando todavía conmigo? Porque el Señor me sigue tratando,
¿Por qué seguís tratando conmigo? ¿Y por qué me seguís llamando hijo cuando yo le critico a veces a mis hermanos? Porque le critico a mis hermanos. Yo no me vengo a dibujar de santo aquí. ¿Cómo es que a veces, después de saber la envidia que tengo a veces en mi corazón, me seguís dando todavía el bocado de gracia y todos los días te haces presente con tu presencia en mi vida para marcarme un rumbo y hacerme sentir especial? ¿Y por qué seguís a mi lado como seguiste al lado de Judas? Si sabes que todas mis intenciones a veces van en contra del deseo de tu corazón. Tal vez sea una noche de reflexión. ¿Y por qué me seguís llamando amigos? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? No le llamaré más siervos, le llamaré amigos. ¿Y por qué me seguís llamando amigos? Si en vez de entregar todos mis dones, todos mis talentos al servicio, a veces los pongo a disposición del negocio de los hombres en la vida. ¿Y por qué me seguís abrazando? Cuando mi mente a veces hay en mi corazón hay metas que vos verdaderamente no aprobás. ¿Sabe qué? Podría seguirles hablando, pero yo creo que es una noche en la que Dios nos tiene que ministrar el poquito su amor. Les dije que esta noche teníamos que desnudar al corazón de Dios. Les cuento algo. Yo siempre digo que es mi gran secreto. Yo sé que Dios me da muchas cosas. Y Dios evita también de darme muchas cosas. O sea que Él te puede dar y puede evitar darte. Pero hoy quería contar mi secreto. Hay algo que yo descubrí. Y usted se vaya a su casa sabiendo, ¿no es cierto?, lo importante que es para Dios. Yo descubrí esto hace muchos años cuando era joven. Él puede evitar darme muchas cosas, pero yo sé que hay algo que no puede evitar. Cuando Él me mira a mí, no puede evitar amarme. Yo soy la debilidad de Dios. Cuando Él te mira a ti, no puede evitar amarte. Sos, ¿saben?, la inevitable debilidad de Dios. Por eso te sostiene. Es increíble porque lo tuvo a Judas ahí todo el tiempo. Y es increíble porque te tiene a ti. Y está tan santamente enterquecido contigo porque no puede evitar amarte. Somos el inevitable amor de Dios. Por eso Dios es amor. Y si sabes esto, no importa dónde estés, sabed que Él nunca te va a dejar. Ponte en pie un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Tú me has bendecido, Señor. Esta oportunidad ha sido maravillosa, Señor. Poder compartir y compartir con estos tus santos, Señor. Entender, Señor, que viviste una vida prestada para enriquecernos, para mitigar nuestras miserias y llevarnos más allá. Porque viniste a poner vida en nuestras vidas y vidas en abundancia. Porque trajiste información de vida cancelando toda información de muerte. Porque nos diste un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por el cual podemos tener salud. Y expresaste tu amor, aleluya, decidiendo olvidar con tal de restaurar tu relación con nosotros. Hoy, Señor, empezamos a descubrir un poquito más tu corazón. Papito Dios, somos especiales para ti. Tú nos llamas, tú nos buscas, tú nos aprecias, tú nos esperas, Señor. Y permaneces confiando que lo vamos a lograr. Porque hoy, Señor, aleluya, aunque entendemos que estamos festejando algo que de pronto es hasta pagano, sí sabemos que tú naciste en nuestro corazón. Y por amor de ti mismo quieres traer el nacimiento de cosas nuevas en nuestras vidas. Hoy, Señor, yo libero, Señor, aleluya, a través de tu palabra, que el fluir precioso de tu amor atrae
vida lo nuevo tuyo. Un nuevo tiempo, una nueva estación, un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento de cosas poderosas en nuestras vidas. Ideas nuevas, aleluya, que vienen de tu corazón. Porque tú nos amas, Señor. Porque tú eres, Señor, aleluya, poderoso. Y nosotros somos tu debilidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por aquellas cosas maravillosas que has hecho en nosotros. Y hoy conocemos, Dios mío, que somos tu inevitable debilidad. Y esta palabra vamos a llevar a nuestras casas. Y hasta el día, Señor, en que entregamos el último de nuestros alientos. Que somos, Señor, aleluya, tu inevitable debilidad. Porque cada vez que nos miras no puedes evitar amarnos. Y aunque muchas veces hagamos cosas que son impropias, tú estás ahí. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios mío. Yo te invito en esta hora. Si quieres pasar adelante, pasa adelante.